como cada primer lunes de mes, puntual a su cita siempre Germán Peris para hablarnos de aquello que acontece en el espacio y, como no, también las actividades, que son muchas en el planetario de la ciudad de Castellón. Muy buenos días, Germán. Buenos días, Minerva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que muy bien y con ganas de que nos metamos en harina, porque, madre de Dios, la actualidad como viene cargada. Y por otra parte, las actividades, porque ya estamos en la previa al verano, ¿no? Correcto. Acabamos de empezar junio, pero ya estamos preparando desde el planetario, ya estamos preparando el verano, que se va a convertir en el verano con mayor número de actividades de toda la historia del planetario, que se dice pronto. De los 30 y tantos años que tiene el planetario de vida, pues vamos a ir con unas 60 actividades aproximadamente, para diferentes públicos, por supuesto para niños, que es nuestro público principal, ¿no? Y futuro de la humanidad en cuanto a futuros investigadores e investigadoras, y en diferentes temas, ¿no? De la ciencia, lógicamente, y por supuesto para público adolescente, adultos, todo tipo de público, familiar, todo tipo de público. O sea que te iré contando porque se avecinan muchas actividades este julio y agosto. O sea, para sobrevivir, que tenemos una grandísima competencia de actividades del ayuntamiento, que está haciendo también muchísimas actividades, y es complicado estar ahí en el candelero, ¿no? Y poder atraer al público hacia la ciencia es todo un reto y, bueno, y muy satisfactorio, la verdad. Entonces, pues bueno, pero eso lo comentaremos en el programa de julio, y ahora vamos con las noticias que nos ha traído estos últimos días el espacio, que nos ha traído, por supuesto, tanto la exploración espacial como las noticias de astronomía, y algunas muy recientes de estos días sobre alguna llamarada solar que hay por ahí. Hay noticias muy buenas, y yo creo que deberíamos de abrir con la noticia que hace unos pocos días Elon Musk, Elon Musk, SpaceX fue protagonista, que fue ese noveno vuelo de prueba de este gigante que se llama Starship, que es el cohete más grande, más potente y reutilizable que ha construido la humanidad, en este caso la empresa de Elon Musk, que hizo su noveno vuelo de prueba. Y ahí tenemos el vídeo, mira, fíjate, el vídeo del lanzamiento. Es espectacular. Recordemos que es más grande que el Saturno V, que es más grande que el SLS de la NASA, tiene una potencia jamás desarrollada. La parte oscura es la propia Starship, aunque le llamamos Starship a todo el conjunto. La parte de abajo es el póster principal, que es todo combustible solamente. Y bueno, 33 motores llevan en su base. El Saturno V se llamaba Saturno V porque llevaba 5 motores. Este lleva 33 motores, aparte de metano, mucho más sostenible que el queroxeno que se utilizaba anteriormente, y reutilizable, que eso es todavía más ecológico y bueno, y más económico. Quiero decir que ese es el secreto de Elon Musk, la recuperación de los cohetes que está haciendo, ¿no? Y esta es la gran bestia que está destinada, y ahora después de eso hablaremos, está destinada a llevar a la humanidad a Marte, y él está obsesionado con ir a Marte. Y ahora hablaremos de la rueda de prensa que dio, de la presentación que dio sobre la Starship y Marte, porque bueno, en tiempo de Elon Musk esto parece que se nos viene encima. Vamos a ver si es verdad, porque lo vamos a ir muy próximamente. Bueno, el cohete pues era el noveno vuelo de prueba, insisto, prueba. Eso significa que no tiene por qué ir bien. La misión, mira, fíjate qué imágenes más espectaculares, como ya está a 17.000 kilómetros por hora, a 17 kilómetros de altura. Tenemos la telemetría a la derecha, a la izquierda tenemos la inclinación del cohete, y el círculo, ese puntito, son todos los motores, los 33 motores encendidos a toda potencia para escapar de la gravedad terrestre. El booster, es decir, toda la parte inferior de combustible, era la segunda vez que se utilizaba. Esta es la primera ocasión que la Starship reutiliza un componente en uno de estos vuelos de prueba, y estaba previsto que, en vez de cogerse con los palillos chinos estos famosos, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, que ha sido un éxito, pues en esta ocasión iba a amerizar, es decir, iba a dejarse aterrizar sobre el mar, para hacer una prueba arriesgada, que era simular el apagado de unos cuantos motores y ver si el resto
podían compensar ese apagado voluntario simulando un fallo, simulando una falla del booster, porque claro, aquí viajarán personas en el futuro y carga muy cara y bueno, sobre todo personas, ¿no? Lógicamente. Entonces, pues bueno, hay que simular muchos escenarios. El booster se desprendió, bajó hacia el mar, intentó simular el fallo de varios motores y poco más sabemos, falló. Parece ser que falló realmente, quiero decir que no sabemos si los motores restantes no pudieron compensar el fallo voluntario de ese motor, o de esos motores que se iban a apagar, pero bueno, la separación en caliente que se llama, ya vemos aquí a la Starship alcanzando órbita, es decir, la parte superior, que es la donde irán los astronautas, la carga útil, los Starlink que lanzará ya si con el Falcon 9, que es un cohete mucho más pequeño, ya lanza de 60 en 60, pues aquí lo lanzará de, no sé, de 200 en 200. Vemos, mira, qué imágenes tan bonitas de los motores de la Starship y la curvatura a la Tierra. La Tierra no es plana, la Tierra es curvada, como puedes ver. Son unas imágenes preciosas. La Starship, esta versión de la Starship, la versión 2, alcanzó órbita, pero en un determinado... Eso fue también un éxito de esta novena misión, no hubo ningún problema, pero hubo, cuando tenía que aterrizar, bueno, amerizar, perderse en el Índico con un aterrizaje más o menos controlado sobre el mar, pero para perderse, pero parece ser que hubo problemas antes de eso y bueno, y tuvo una reentrada violenta, bueno, no pudo abrir las bahías para desplegar las maquetas que llevaba en peso y en volumen de los Starlink. La bahía no se abrió tampoco, se atascó, pero lo peor de eso no fue que vimos imágenes en directo de esa bahía, de la puerta de esa bahía de la Starship. Lo peor no fue eso, lo peor fue que cuando tenía que empezar a hacer su reentrada, pues se perdió el control. Vimos imágenes realmente muy bonitas, ahora veremos aquí una secuencia de imágenes que he seleccionado, pero bueno, hubo un momento que empezó a rotar sin control por la falta de direccionabilidad de los motores o de inestabilidad de algún elemento y bueno, y se perdió sobre el Índico también. Se perdió sobre el Índico, por lo tanto no pudo hacerle una reentrada efectiva y por tanto pues nos quedamos sin tener este éxito en este noveno vuelo de prueba. Pero bueno, en el próximo mes estaremos hablando del 10º vuelo de prueba, porque es que la idea de Elon Musk es muy, muy loca. Aquí tenemos una secuencia de imágenes, bueno, el despegue bueno, solo verlo en directo. Aquí tenemos, fíjate, el combustible que lleva dentro, el nitrógeno y el oxígeno líquido, el metano y el oxígeno líquido, que es el combustible de la Starship, la torre está enorme, que es con la que se atrapan tanto el booster como, bueno, en fin, las imágenes son realmente de ciencia ficción. Esto parece sacado de una película de estas que hemos visto del futuro, de los lanzamientos, de Gattaca, ¿no? De cosas, de películas así, bueno, totalmente. A mí esa nave me recordaba mucho a la portada de Tintín. También tiene un aire, La pintamos, la coloreamos. Sí. Pues oye, pues no se lo digas porque igual se le ocurre hacerlo y bueno, tendría que pagar derechos, supongo. Pero lo pagaría, no hay ningún problema, ¿no? Por a este señor creo que el tema del efectivo no. El efectivo no. Bueno, no sé, a lo mejor efectivo lleva poco, con esto del Bitcoin y el dinero virtual, pues no lo sé ya, pero bueno, en fin. Absolutamente, bueno, los despegues ya vemos que no hay ningún tipo de problema, no se ha apagado ningún motor, los 33 funcionando, la reentrada del booster suele ser perfecta y ahora estamos ahí están ahí los ingenieros pues viendo a ver qué ocurre con la Starship en esa reentrada, que tiene que estar controlada, que tiene que depositarse sobre el mar de momento, ¿no? Y horizontalmente, con suavidad, y para los próximos vuelos ir perfeccionando hasta que se pueda ya capturar también con los palillos chinos estos, con la torre esta que se cierra y que la coge, pues recordemos, al vuelo, igual que recoge el booster, pues recoge el vuelo. Las imágenes realmente tomadas, aparte, pues curioso, porque las imágenes las envía. Cuando llega a cierta altura, las imágenes son enviadas a través de la red Starlink propia de él. O sea, quiero decir que todo queda en casa. es todo queda en casa, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, yo creo que aparte, el vuelo fue a la 1:30 de la mañana y algunos youtubers españoles
había uno que tenía 30.000 seguidores en ese momento y otro tenía del orden de una décima parte, unos 3.000 o 4.000, los dos grandes youtubers que siguen a Elon Musk porque son, bueno, fervientes seguidores de SpaceX, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y la cantidad de gente que había conectada viendo esta emisión en español a la 1:30 de la mañana. Yo trabajaba al día siguiente, que coste, y estaba ahí también viendo a ver qué pasaba, si todo iba bien. Esto más o menos se desarrolló en unos 90 minutos, no llegó, ¿no? Y bueno, y es interesante, incluso los fallos, es interesante ver cómo... Esta es la bahía de carga, desde dentro, estaba volando, y eso son las maquetas de los Starlink que iba a lanzar, pero nos abrió, por tanto, pues bueno. Y aquí está cuando ya la Starship, envuelta en gases, en la reentrada, pues estaba perdiendo el control, estaba girando sin control y bueno, y se perdió a 148 kilómetros, no sé leo bien si son 148 o 148 kilómetros de altura. Se puso al rojo las aletas, bueno, en fin, la cosa no fue del todo bien, aunque nos dejó unas imágenes, pues bueno, eso, espectaculares, que solo son posibles captarlas gracias a esa comunicación con los Starlink, que a pesar de que esté ionizada la nave alrededor, pues puede emitir imágenes. Y justo después de esto, pues Elon Musk había aplazado una rueda de prensa que tenía que dar antes sobre los planes para Marte. Y bueno, y los planes, hizo una presentación al cabo de unas horas, porque bueno, pues para hablar de los planes de Marte. Recordemos que aquí hay, bueno, fíjate, del blog de Daniel Marín, de Naucas, de Eureka, los planes de Elon Musk para colonizar Marte. Es un artículo muy recomendable. En 2026, es decir, el año que viene, ya quiere lanzar varias Starships no tripuladas, por supuesto no tripuladas, no sé si incluirá o no incluirá robots. Se trata de probar el aterrizaje en Marte, que es muy complicado y más con una nave tan grande como es la Starship, perdón. Y de aquí a 2033, que no son tantos años, pues nada menos que por cada ventana de lanzamiento, es decir, cada vez que Marte se acerque, en 2033 quiere enviar simultáneamente 500 naves de estas. 500 naves de estas que están experimentalmente. Fíjate, tiene que correr mucho. 500, que 500, no son 3. 500 en unos pocos, en 2-3 meses, que es la ventana de lanzamiento, que es cuando se aproxima el planeta Marte a nosotros, o mejor dicho, nosotros nos aproximamos a Marte, más bien, pues 500 para depositar todo lo suficiente para crear no una colonia, sino una ciudad, porque el señor Elon Musk se va más allá, se viene arriba y no quiere hacer una pequeña colonia para astronautas, quiere crear una ciudad para personas, o sea, para personas. Aquí tenemos las ventanas de lanzamiento, aquí tenemos las ventanas de 2026, que es el año que viene. Quiere intentar aterrizar 5 Starships, algunas ya con carga. La siguiente ventana, Marte, nos aproximamos a Marte cada 2 años aproximadamente. La siguiente ventana es del 28-29, quiere aterrizar 20 Starships. En la siguiente ventana, 30-31, quiere aterrizar 100 Starships, que esto se dice rápido, pero es una locura. Y en 2033 quiere alcanzar las 500 Starships aterrizando en Marte. Por supuesto, con todo tipo de carga útil, que puede llevar mucha carga útil esta nave por lo grande que es, para que los primeros astronautas lleguen allí y tengan ya para poder estar tiempo, ¿no? Claro. Avituallamientos, construcciones, bueno, vamos a ver que todo esto. Esto requiere, por supuesto, una revisión también incluso de la Starship. Estamos en la versión 2, la versión 3 esa enorme que hay ahí a la derecha, o sea que es algo que el hombre va a lo grande, ¿no? Y totalmente. Recordemos que ha dejado la administración Trump. No te sabría decir si de buen rollo o de mal rollo. Él ha dicho que se quiere dedicar nuevamente solamente a sus empresas. SpaceX es su principal empresa, Tesla también, pero aquí es donde está invirtiendo gran parte de toda su fortuna. Y bueno, piques o no con el propio Trump por ciertos problemas que, pues bueno, que al final parece ser que la política para las grandes empresas americanas pues no está siendo tan buena como algunos de ellos pensaban, ¿no? Y bueno, y se va a centrar precisamente en este desarrollo de esta Starship, que está, ya te digo, está en su segunda generación, aunque solo lleva 9 vuelos de prueba, pero yo creo que en breve tiempo veremos la tercera versión. Ahí la tenemos a
a la derecha, que sea todavía más rápida, todavía más grande, todavía más potente y con mayor peso para llevar carga. Pero el problema que tiene, pues el problema que tiene es que para ir a Marte, para ir a la Luna, pues la Starship, que es esto que vemos aquí en el espacio, en esta recreación artística, tiene que transbordar combustible. Es decir, en órbita de la Tierra se tienen que enviar Starships que abastezcan a otras Starships para realizar estos viajes, tanto a la Luna como a Marte. Esto todavía no se ha hecho y mucho menos lo que será la reentrada, porque al llegar a la Luna no tiene atmósfera, pues bueno, posarse en la Luna no es del todo difícil, pero entrar en Marte ya lo hemos visto con naves no tripuladas, ¿no? Lógicamente, muchas han estrellado, es una atmósfera delgada, es una atmósfera que sí que presenta fricción, ahí lo vemos en esta recreación artística también, y bueno, y ya no es lo mismo, y se llega a mucha velocidad a Marte, mucha más velocidad que a la Luna, hay que frenar, y hay que posarse sobre la superficie sin estrellarse, suavemente, porque si te estrellas, mal asunto. Entonces, parece ser que las primeras misiones van a contar con este famoso Optimus, creo que es, el robot este que ha desarrollado, este humanoide que ha desarrollado, está en desarrollo, mejor dicho, dotado de IA, dotado de inteligencia artificial, y las primeras misiones que se enviarán a Marte, ahí tenemos la siguiente figura del 2028, pues bueno, varias Starships descargando carga, con robots posiblemente desplegando estas cargas para las futuras misiones humanas que, según él, pues cree que antes de 2040 será capaz de llevar a los primeros humanos a Marte. También para ello va a desplegar, esto es un despliegue, una simulación también del despliegue de Starlinks en órbita marciana, para que en Marte haya cobertura de Starlink, no solo en la Tierra, para que cualquier viaje por la superficie de Marte para explorar tengan cobertura, tengan cobertura, o si no, mal asunto, si hay algún problema, ¿no? Y la última, pues bueno, es bastante graciosa, porque hay una famosa foto del siglo pasado, ¿no? Al principio del siglo pasado, cuando construían los obreros un rascacielos de, no sé si el Empire State Building, ¿no? Pues aquí son los robots de Elon Musk los que están construyendo estructuras para los humanos, ¿no? Y bueno, y luego tenemos algunas figuras de lo que él cree lo que sería la primera ciudad que se construiría gracias a la intervención de estos robots, ¿no? Y bueno, parece todo muy bonito, ¿eh? Fíjate, están ahí con la gravedad de Marte acompaña, la gravedad de Marte es un tercio de la terrestre, pero tiene también muchos peligros, tiene bombardeo constante no tiene atmósfera, tiene una atmósfera muy fina, mejor dicho, bombardeo constante de radiación ionizante, cancerígena, por tanto, este es el plan de la primera mini ciudad que tiene en principio planear en Marte, ¿no? Y ya tiene los puntos candidatos cerca de Cidonia, donde quiere él realizar ese montón de aterrizajes y ver qué pasa. Vamos a ver, esto lo dijo después del fracaso de la Starship 9, vamos a ver qué pasa con la 10, ¿no? No se ha olvidado de volver a la Luna, porque recordemos que Trump ha cortado de raíz todo el programa Artemisa. Solo se ejecutará Artemisa 2 el año que viene, a finales del año que viene, y Artemisa 3 el aterrizaje en el Polo Sur, si no se elimina antes. Pero para ello se cuenta con la Starship como parte del socio de Artemisa, de NASA, ¿no? Él no se ha olvidado, o sea, que crear una base modesta lunar en la Luna propiamente, ¿no? Pues parece ser que es necesaria, pero ahora mismo pues no sabemos qué va a pasar. De hecho, el cohete LSLS, que está en esta figura, es el cohete naranja, ¿no? Fíjate lo pequeñito que es con la Starship, ¿no? Pues bueno, en su punta lleva la nave Orión, que es donde van los 4 astronautas que irán a la Luna este próximo año para orbitarla solamente. Pues bueno, se contempla una especie de adopción de la Starship para eliminar el cohete SLS. El cohete SLS de la NASA, de programa Artemisa, se le ha acusado de que es una tecnología muy obsoleta, no es reutilizable, es carísimo cada lanzamiento. Ahora mismo estamos en un momento que no sabemos, yo creo que no hay ningún gurú que sepa qué es lo que va a pasar. Lo que sí que parece que inmediatamente va a pasar es esto que vemos en la imagen. Los presupuestos que
la administración Trump lleva al Congreso para que se aprueben de la NASA son horribles. Es un recorte, es un no mires arriba. Aquí tenemos la gráfica de cómo, cómo en 2025 los recortes que ha propuesto en NASA son horribles. Desde el año 61, antes de la carrera por la Luna, no había habido una inversión tan baja prevista, todavía no se han aprobado. Hay una serie de recortes brutales, un tercio de la producción de la NASA, misiones tan importantes como Osiris Apex o la de Juno alrededor de Júpiter, marchas recortadas, es decir, cerramos, echamos el candado. Pues 41 proyectos, 41 proyectos en marcha pues, cancelados. Incluso entidades de tanto renombre internacional como la Planetary Society han dicho que esto es horrible, es una locura. No podemos cortar en investigación, pero bueno, el señor Trump está haciendo lo que un día dice una cosa y otro día dice otra. De hecho, su amigo y multimillonario que iba a ser el presidente, porque ya sabes que es un cargo político, el director de NASA, Jared Isaacman, que ha estado en varias misiones de Elon Musk, amigo de Elon Musk, y ha ido al espacio para apoyar también la investigación del cáncer infantil, pues bueno, de repente iba a ser el director de NASA y ahora ya no lo es. Ayer supimos, o antes de ayer supimos, que ya no piensa en él para este cargo. Yo creo que peor no se puede estar haciendo ahora mismo, o peor, o anunciando. Luego falta que realmente lo lleve a efecto, pero en sentido de exploración espacial, yo solo puedo decir que es un absoluto desastre para los Estados Unidos y para la humanidad con su conjunto. Lo que quiere hacer de exploración espacial. Recordemos que todo esto de Marte, aunque él dijo que destinaría 100.000 millones, que eso no es nada para Marte, Trump, para su amigo esto, pues bueno, realmente no le supone nada, a Elon Musk no le supone nada esa ayuda, o sea, realmente. Bueno, vamos a ver qué pasa, va a ser interesante, y lo que está claro es que China se nos va a poner por delante. Y hablando de China, tenemos otras noticias para alegrarnos, ¿no? Pues precisamente la Estación Espacial China ha descubierto una nueva superbacteria en la estación espacial, en su propia estación espacial, la Niagia tiangongensis, porque es el nombre de Tiangong, es la estación espacial china. Pues bueno, ha recibido este nombre, es una variación de una bacteria que existe en la Tierra, pero mutada, que resiste la ausencia de luz, la ausencia de la atmósfera de allí, ¿no? No hay atmósfera en el espacio, allí no hay, a 400 kilómetros de altura no hay atmósfera. La radiación importante ultravioleta ionizante, las temperaturas bajísimas, extremas, cuando le da el sol, cuando no le da el sol, ¿no? Bueno, pues no es para asustarse, quiero decir que no es una bacteria que pueda ser perjudicial para la vida, pero ojo, esto pone sobre el tapete la importancia que tiene la protección planetaria. Protección planetaria, llamamos a todos aquellos protocolos internacionales que tienen que seguir todas las agencias para cuando se quiere enviar una misión a un planeta, y mucho más si hay que traer algo de regreso. Es que ahora te iba a decir yo, esto eleva la seguridad biológica. A ver, yo creo que sí, o sea, a poco que se piense, yo creo que sí, porque fíjate, los astronautas del Apolo 11, que fueron los primeros que fueron a la Luna, porque sí, fuimos a la Luna, pasaron 40 días, o sea, estuvieron 40 días en cuarentena. Estuvieron aislados, cuando tal cual los metieron en un traje, los recuperaron, los metieron en un traje y en una caravana. Hay fotos del presidente Eisenhower, creo que era entonces, saludándolos a través de la ventanilla, porque no desconocíamos si en la Luna podían haber algún tipo de bacteria o algún tipo de bicho, claro. Exactamente, pequeñito lo que sea, pero oye, a lo mejor letal para la vida en la Tierra, porque se ha generado en otro sitio. Pues bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa esta noticia, que quizás, pues bueno, quien sepa de esto debería de poner en contexto, pues ahora que van a entrar la empresa privada, incluso la empresa privada china, sí, controlada por el gobierno chino y tal, pero muchas empresas privadas que se están lanzando ahí
al pastel por el espacio, por la explotación minera, por el lanzamiento de cargas, el lanzamiento de satélites, todo esto, pues ojo, porque, pues oye, nadie nos asegura peligros en ese sentido. En ese sentido, hay películas de ciencia ficción al respecto, pero no hay que ser, no nos vamos a poner. Bueno, no vamos a ver a Alien hoy. Que no, Alien no, pero tú piensas que un pequeño bichito la lió parda hace 5 años y era un bichito relativamente inofensivo, relativamente inofensivo. Imagínate un bichito de ese estilo que tuviera una tasa de mortalidad mucho más alta, ¿no? Y todo esto, pues imagínate, conocemos el ébola aquí en nuestro planeta, ¿no? Y todo esto, que bueno, afortunadamente no se transmiten con facilidad, pero bueno, pero son mucho más perjudiciales, ¿no? Pues entonces, bueno, protección planetaria importante. Muy importante. Y bueno, y respecto a China, pues bueno, qué decirte, así como Estados Unidos está recortando sus inversiones en exploración espacial, pues bueno, China acaba de lanzar una nave similar a la Osiris-Rex, que lanzó la NASA para traer muestras de asteroides, porque los asteroides, recordemos, que también es un futuro para la minería, explotación, ¿no? Para la minería espacial y para conocer también, para defendernos de conocer bien estos asteroides que pueden impactar con la Tierra, pues para saber muy bien su composición y saber qué técnicas aplicar, pues bueno, ya lanzó esta misma semana pues una nave destinada a traer muestras también de un asteroide, la Tianwen 2, pues ha lanzado, ¿no? A diferencia de aquí tenemos el lanzamiento de esta sonda, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que se está ahora quedando, pues, no sé, parece que se va a quedar muy atrás, ¿no? Bueno, los chinos tenemos la imagen del lanzamiento, pero fíjate, la siguiente imagen tenemos una ilustración de cómo es la nave. O sea, el secretismo chino es brutal. O sea, fíjate, esto es una ilustración, esa nave es así, es una nave que va con paneles solares, se acercará a tomar muestras de un asteroide y bueno, ya está. Y esto es lo que sabemos. Luego tenemos grandes divulgadores e investigadores aquí en España que consiguen información, no sé cómo, pero consiguen información a toro pasado, lógicamente, ¿no? Pero consiguen información al respecto. ¿Qué más contar? Pues hace 2 o 3 días una llamarada muy importante solar. Por eso es importante las misiones espaciales, porque entre otras cosas, algunas de ellas nos vigilan, nos mantienen alerta, nos vigilan el Sol, nos vigilan asteroides, nos vigilan cosas así, ¿no? Y hemos tenido una llamarada bastante importante, la más importante en lo que va de año. Los rojos son la posibilidad de auroras boreales, o sea, altísima posibilidad. A España, de momento, no parece que esta llamarada sea... está cerca, está muy cerca, está solo 1 grado por debajo de la que ocurrió en octubre del año pasado, ¿fue? Octubre del año pasado que se llegaron a visualizar aquí en Castellón. Sí. Pues solo una noche, porque luego hubo un anuncio. Luego vieron... Sí, luego ya había toda la noche. No. Eso pues... que hoy en día llaman bulos, que ya no sabemos quién los crea ni quién. Bueno, pues mira, en concreto, pues el NOAO, que es el organismo estatal, el NOAA, que es el Space Weather Prediction Center de Estados Unidos, da información del viento solar, de las llamaradas solares en tiempo real. Estos son misiones espaciales que por nada del mundo debemos recortar, o sea, por nada del mundo. Es que nos va la vida en ello. O sea, que nos puede ir, imagínate que detectáramos un evento Carrington en el 1850 y algo, hubo una gran llamarada, la más grande registrada hasta ahora, entonces no existían satélites, que produjo pues daños, produjo apagones, daños por inducción magnética, electromagnética, mejor dicho, produjo daños sobre todo en zonas bastante al norte, Canadá, norte de Europa. Pero lo que pasa es que entonces estamos con el telégrafo y no había GPS y todo esto, pero tú imagínate una llamarada de estas, pues el caos se puede causar, porque apagones ya es un poquito más difícil, bueno, creo, pero por ejemplo, que de repente te deje de funcionar el teléfono móvil o que el GPS no te funcione, con lo cual para la aviación, no solo para tu coche, para saber dónde ir, porque más o menos por aquí nos movemos bastante bien, ¿no? Pero para algunas cosas son muy importantes, ¿no? Y dependemos de los satélites espaciales, el tiempo, la predicción del tiempo, nos quedamos sin predicción del tiempo, no sabemos si viene una dana o no viene una dana, no sabemos si viene una ola de calor o una ola de frío, no, o sea, es algo que puede suceder y por tanto pues necesitamos invertir en ciencia y poco más, ¿no?
Y bueno, y para acabar, pues decirte que, bueno, que este es el último programa de la primavera, ¿Y ya? 2025, y el próximo programa ya es en verano, ya es en verano, y ahí he traído una ilustración del solsticio, ¿no? Que se produce el 21 de junio, la Tierra con esa inclinación de 23 grados y medio, pues está el hemisferio norte de la Tierra, está cuanto más inclinado hacia el Sol está durante todo el año, eso produce que el Sol vaya más alto en el horizonte, que haga el círculo más alto y por tanto más largo, por tanto sea el día más largo y la noche más corta. Aquí lo celebramos como la noche de San Juan, aunque no coincida estrictamente con el solsticio, y con reminiscencias de esos mitos paganos, ¿no? De quemar cosas nuevas, porque fíjate que el quemar pues tiene que ver con el sol, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el sol, ¿no? Pero es que todas las culturas tienen, ¿no?, ese eje central, el sol como... bueno, y los romanos celebraban las Saturnales, en honor al sol invicto que llamaban, sol invicto, correcto, en ese momento tan... yo creo que la humanidad siempre ha tenido claro que el sol ha sido algo que ha protegido a la vida, y es totalmente cierto, o sea, que el sol puede ser dañino, lógicamente, pero es el que ha dado vida al planeta, ¿no? Y yo creo que todas las civilizaciones han sabido identificar eso, porque, bueno, el calor del sol, lógicamente, las estaciones, entonces, ese culto al sol, pues viene desde los antiguos, desde que el hombre es hombre. Correcto. ¿No? Imagínate cuando descubrirían el fuego, poder lograr tener en la mano lo que algo divino, ¿no? Algo divino, claro, algo divino de todo esto, sí, pues fíjate, hemos avanzado un poquito, ¿no? Afortunadamente, y vamos a ver si no la liamos parda, que digo. Sí, bueno, no sé si me traes hoy horroriris titulares. Sí, pero cuatro, bueno, básicamente, bueno, también te quería comentar que este verano también vamos a hacer de forma privada la última, después de 10 años, las últimas que trabajo las estrellas, en Bodega Flors, y con la cuina de Fernando, y que también, pues si alguien que no las conoce, pues es el último año quizás que ya las realizamos, o vamos a realizar una cada mes, ¿no? Esto es un poco espacio publicitario. Claro que sí. Y bueno, y finalmente, pues lógicamente empezamos ya con el cielo de verano, hay que disfrutar de ese cielo de verano, hay que salir a ver las estrellas, en la siguiente imagen vemos el cielo que ya tenemos, que ya empieza a levantarse la Vía Láctea, ¿ves? Por las palmeras que hay hacia la izquierda, eso sería el este, pues ya empieza a levantarse la Vía Láctea que nos va a acompañar todo el verano, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el skyline que tenemos en el planetario. Lógicamente en el planetario no tenemos este cielo. Bueno, las líneas que unen los puntitos son las constelaciones. Lógicamente no existen, no se la imaginaron los antiguos. Pero bueno, un planisferio nos lo pueden pedir al planetario, se lo suministramos para cualquier mes, y merece la pena, pues ahora que tenemos este verano boreal, no sé si será caluroso, no será caluroso, pero le incita a salir pues mira, al cielo. Yo tengo muchas ganas de contactar con José Quereda, el catedrático de aquí de Castellón, porque he escuchado esta mañana un corte suyo que me ha dejado totalmente patidifusa. En los titulares ponen: vamos a tener un verano extremadamente caluroso, y en sus declaraciones dice que vamos a tener un verano típico, que pueden haber días, o sea, y tú dices, ¿cómo puedo entrevistar a alguien, a este hombre, y cambiar el titular para que la gente entre en la noticia? Vamos a ver, la primera es que la gente, bueno, es que de los medios no quiero hablar. ¿Sabes? Y me ha resultado muy chocante, porque lo he escuchado de su propia voz, era un corte de voz, y dices, hola... sí, mira, medios que no deberían caer en el clickbait, caen. Entonces, ¿qué pasa? Pues luego a lo mejor pone lo correcto, luego a lo mejor pone luego tal, lo correcto. Pero el titular es horrible, el horrible titular, ¿no? Entonces, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y luego también en redes, que yo insisto, las redes no es un buen lugar para informarse, en redes la gente confunde climatología con meteorología, que no tiene nada que ver, o sea, pero nada que ver, son cosas totalmente diferentes, y se lía parda. Y bueno, estamos en una sociedad muy polarizada, y no sé, no me gusta este ambiente, ¿no? Y luego personas con una trayectoria intachable. Y te dice en base a evidencias. Claro. Te dice lo que él cree, que también es verdad que es lo que él cree en base a esas evidencias, y luego pues enseguida pues da igual.
Claro, pero me parece asombroso, ¿no? Que puedas entrar a leer una noticia y que el titular sea tan contradictorio. Pues mira, si me lo hubieras enviado lo hubiéramos puesto hoy, el Pues horrible mira, titular, sí. no es muy astronómico, pero Pero- bueno, pero se lo merece, sí, sí, bueno, y yo he visto ya unos cuantos, pero lo que pasa es que ya, yo creo que del tema del clima, perdón, del tiempo atmosférico, que no el clima, porque el clima Claro, es el clima es otra cosa, y sí que estamos haciendo un cambio climático, pero el tema del tiempo atmosférico, la meteorología es otra cosa. Son cosas diferentes. Pero yo creo que entonces, en los medios de comunicación los se hace un se confunden, batiburrillo y muchas veces clima. por motivos intencionados, que es lo peor. Y dices, oye, Claro. aquí se trata de que la humanidad sobreviva, viva bien y sobrevivamos todos. O sea, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Pero es muy complicado esto, es muy complicado. Pero bueno, en fin, que no sé, que cada uno allá con su conciencia, ¿no? Yo, mira, si te he traído unos cuantos horribles titulares, son 4 solamente, ¿no? Pero, Pues, ¿qué quieres? ¿Vamos primero a las pero- actividades del planetario? ¿Lo que vale, tienes bien, preparado? ¿cómo va el tiempo? Muy bien. Va, pues bueno, primero los horribles titulares y acabamos con las Vale, actividades del vale. planetario. Bueno, y aparte son 4, básicamente los 4 que he cazado, ¿no? Que estos que se cazan siempre. El primero es el menos malo, ¿cómo frenan las naves espaciales en el espacio? Usando el aire. Dime dónde hay aire en el espacio, pero bueno, en fin, da igual, o sea, vamos a pasarlo, porque el espacio se llama espacio porque no hay aire también, entre otras cosas, no hay nada en el espacio, pero bueno, en fin. Pero bueno, luego explica que, bueno, que cuando hay atmósfera se utiliza el aerofrenado, además del combustible de la nave, porque, por ejemplo, en Marte, cuando llega una Starship, igual que han llegado todas las naves pequeñas, pues tiene que utilizar la atmósfera, tiene que utilizar el retrofrenado de los cohetes y luego el paracaídas, seguramente, ¿no? Pero bueno, en fin, es el menos malo, pero los otros son patéticos. Claro, pero podría valer cómo frenan, entrecomillado, las naves espaciales en el espacio, punto. En el espacio no. ¿Cómo frenan las naves espaciales cuando están entrando en la atmósfera de un planeta? Pero no en el espacio. En el espacio tienen que frenar, si quieren frenar, tienen que frenar con los retrocohetes, porque no hay otra forma de frenar porque no hay aire. No hay, sí, o encienden cohetes o no se frenan. Eliminado el titular entero. Entonces, Vale, pues bueno, ya, si ponemos entendido. espacio, no ponemos aire. Es lo que hay. Pero bueno, este es el menos malo, ¿eh? Este es el menos malo porque dice, bueno, va, a lo mejor no lo han comprendido del todo porque luego dicen, no, la Sí, nave es como el espacial tiempo y la tal. meteorología, Sí, ¿no? exactamente, El no lo clima ha comprendido muy bien y todo esto, y dices, bueno, pues bueno, no, eso. Pero bueno, luego hay algunos que, bueno, que no tienen pérdida. A ver, siguiente, por ejemplo, hallazgo monumental de la NASA. Encuentran en Marte una roca flotante con forma de calavera y no saben cómo llegó allí. Vale, vamos a pasarlo. ¿Cómo? Vamos a pasarlo porque ¿qué quieres que te diga? Pero a ver, No hay nada más, no hay nada que discutir. pero por lo menos que hubiesen hecho un montaje, ¿no? Con la foto y hubiésemos visto la roca. Han puesto en la Marte, calavera. Han puesto una Marte, foto de sí, Marte. una foto de Marte porque tampoco yo creo que Pero estamos hablando de OK Diario. sí, bueno, sí, es una buena fuente de horrible titulares de ciencia, o sea, que totalmente, pero totalmente. Yo, la verdad es que, bueno, pero bueno, ya se apañarán, quiero decir que no sé, es lo que hay. Lo malo está que una persona que se lea eso y diga, ¿lo ves? En Marte hay algo Hombre, nos hay ocultan. rocas flotantes. Sí, Que eso es a mí ya lo que más me y alucina. con forma de calavera. Ujú. Y no saben cómo llegó allí. Ya Bueno, que Sparrow vale. la llevó en un barco volador con Peter Pan. Sí, algo así. Bueno, en fin, no tiene mucho más recorrido. El siguiente, bueno, sobre un hallazgo perturbador. La NASA no dice exactamente qué parte de qué agencia de la NASA, revela que un robot enviado en Marte se vio acorralado por 26 microbios desconocidos. A ver. Es el gran hermano de los robots. Sí, en Marte. acorralados y supongo que fuertemente armados, que no Hombre. lo pone. Microbios fuertemente armados acorralaron a microbios extraterrestres, claro, por supuesto, ¿Ves? ¿no? Pues sí, claro. El primer ataque extraterrestre que sufre un robot de la NASA. Un robot de la NASA. Ese es el titular Sí. correcto. Sí. Sin embargo, otros países que tienen allí robots seguro no los han atacado. Uy, ahí hay interés político. Madre mía, por favor, cómo está el patio. Vale, el siguiente también es de órdago. El visitante silencioso. El asteroide que podría borrar la luz del Sol y cambiar la vida de la Tierra para siempre. Hombre, si borra la luz del sol, se acabó la vida en la Tierra. Eso. ¿Con goma Milán? ¿O con qué tipo de...? ¿Cómo se borra la luz?
¿Con goma? O con... Bueno, en fin, bien, dale, no, bien, dale, estupendo, un cometa ahí, han dibujado un cometa, una ilustración de un cometa, bueno, bien, vale. Pero es que le dices, ChatGPT, dibújame el cometa que Sí, puede... sí, seguramente. Ponme un cometa con fuego, con fuego, porque encima en el espacio no hay fuego, pero bueno, porque eso sería una cola de gas y polvo, quiero decir que no sería nada incendiario, o sea, no sería nada, ya lo hemos dicho, en el espacio no hay aire, por tanto no puede haber combustión, o sea, entonces, bueno, vale, pues bien. O sea, una estrella fugaz sí que hay una combustión porque entra en la atmósfera de la Tierra y de la fricción con la atmósfera, pues ahí sí que hay una combustión, pero es algo que está entrando en la atmósfera, pero un cometa en el espacio no... Oye, Germán, ¿qué te parece si el mes que viene hacemos 3, 4 tips didácticos para nuestros telespectadores que hablemos qué es el espacio, lo que comentábamos antes, vale, la atmósfera, vale. el sol, porque claro, hay gente que igual se piensa que el sol es una cosa que está ahí ardiendo porque Sí, le han echado balas de textil como el incendio que hemos tenido. Madre mía, sí, ¿sabes? es posible, de hecho. Porque claro, estamos viendo este visitante silencioso o asteroide o lo que pretendan ser, claro, el asteroide, yo tengo la imagen de esas piedras, ¿no?, que van por el espacio. Sí, claro, un asteroide es una piedra que va por el Que espacio. cuando se enciende choca, o sea, que hasta que no... Sí, cuando choca, cuando entra en la atmósfera de un planeta, sea la Tierra o algún planeta que tenga atmósfera, lógicamente entra a muchísima velocidad, varios miles de kilómetros por hora, o incluso cientos de miles de kilómetros por hora, depende de las velocidades relativas, y cuando empieza a entrar en la alta atmósfera, empieza, lógicamente, esa fricción y esa combustión de su composición, incluso ionización de las partículas de la atmósfera, que el nitrógeno, el oxígeno y todo eso empiezan a perder de la fricción y el calor, empiezan a perder electrones de los átomos, ¿no? Y eso provoca también luz, ¿no?, lógicamente. Pero bueno, fuera del espacio, no. Las explosiones que vemos cuando el pobre de Bruce Willis salvaba a la Tierra con Deep Impact, y todo esto, las explosiones que veíamos, o en Star Wars, explosiones y todo eso, pues no, ni tampoco se oyen, el ruido necesita de un medio para propagarse, la onda del ruido que percibimos nosotros. Si aquí quitamos el aire, aparte de que nos ahogamos, no nos oímos. O sea, quiero decir, el típico reloj que lo cubres con una campana de cristal o de lo que sea, si sacas el aire, no lo oyes. O sea, no... Es así, o sea, quiero decir, pero sí, en el planeta tenemos muchas preguntas a veces muy interesantes que te das cuenta de que la gente muchas cosas no las tiene claras, ¿no? Sí, no las tienes claras porque no te paras a pensarlas y somos víctimas de estos horribles titulares porque no te pasas claro, exactamente. Pensarlas. Si no te paras a pensarlas, pues le das credibilidad. Y bueno, el último, que mira, pero también es de OK Diario, esta parte te gustará porque este es terrible. Es terrible. Los arqueólogos no dan crédito. Un estudio confirma que los egipcios dibujaban la Vía Láctea en los sarcófagos. A ver. Los egipcios, que no tenían polución lumínica y veían un cielo estupendo y veían una Vía Láctea estupenda, y rendían culto a ciertas constelaciones como Orión, como Sirio, que les regía el año. Cuando salía Sirio, tenía el orto helíaco, se veía por las mañanas, empezaba el año egipcio y sabían cuando venía la crecida del Nilo mirando las estrellas. La Vía Láctea creo que la dibujaban, o sea, aparte la dibujaban como una mujer tumbada con todo dibujada de estrellas por la parte de abajo, ¿no? Y eso está no en sarcófagos, está yo no he estado en Egipto, ojalá, tengo unas ganas locas de ir, ¿no? Pero eso está, si no recuerdo mal, en Luxor, está en un montón de templos, o sea, quiero decir que todas las culturas antiguas representaban el cielo en sus obras en la Tierra. Claro, cada una forma, pero esto es, por supuesto que los egipcios representaban la Vía Láctea y aparte la representaban siempre de la misma forma, una mujer curvada sobre la Tierra y en su barriga, en su torso y en sus piernas pues tenía como las estrellas, ¿no? Eso era la Vía Láctea. El mapa celeste, o sea, por tanto, además estaba por sí. los egipcios y por los védicos y por todos, más que cartografiado en este aspecto. Pues dime, a ver, ¿qué arqueólogo? Porque dicen los arqueólogos, como siempre, ¿no? Los científicos, los no sé qué y tal, y no dan crédito. Bueno, bien, vale, pues se ve que ese día pues tenían que inventarse alguna noticia, ¿no? Y bueno, se inventaron una noticia y ya está. Vale, esos son los que he visto más o menos, ¿no? Pues bueno, que sepan que la Vía Láctea se ve, de hecho, tenemos que hacer unos cuantos kilómetros, pero la podemos ver y los egipcios, por supuesto, las culturas precolombinas, los aborígenes australianos, los chinos, por supuesto, las han representado. La Vía Láctea, todo lo que veían en el cielo lo han representado, incluso supernovas que han visto hace 1000 años, pues se representaban, o sea, como una cosa.
Bueno, en fin, da igual, no tiene ningún tipo de mayor recorrido tampoco. Y nada, eso solo te he traído estos 4, o sea que quiero decir que no ha sido muy extenso. Yo y me luego, encantaría tener yo sería fan de montar un Mundo Today para inventarme. Yo creo que tendría una capacidad de inventiva de noticias fantásticas. sí, bueno, respecto a titulares así, podrías coger y sí, hacer cosas, bueno, realmente... Bueno, el Mundo Today tiene algunos muy graciosos y en ciencia, Sí, toca, sí. bueno, de ciencia también, ¿no? Lógica, pero lo que pasa es que son humorísticos, ¿no? Claro, pero No, que me parece un sí. trabajo muy agradable. Sí, no, por lo menos darle un poco de toque de humor. Necesitamos en la vida un Es que poquito tú de entras en el humor. Mundo Today y ya sabes lo que vas a encontrar. No te puedes Sí. entrar en un periódico serio y encontrarte lo que te encuentras. Sí, Esa es sí, la sí, diferencia. eso es lo malo, eso es lo malo. Y es preocupante porque es que ya te digo, a veces hemos traído muchos más y periódicos de mucha más trayectoria y reputación, que también han caído en titulares, bueno, pues bastante terribles. Y vamos con las de este mes, con las actividades del planetario de este mes. Este mes de junio todavía, ya te he dicho que es tranquilito. El mes de junio todavía mantenemos los talleres de los domingos. En julio y en agosto esto cambiará. Los talleres serán por las tardes, entre semana, de martes a viernes. Hablaremos de todo con detalle. Tendremos también el ciclo de ciencia ficción, que por cierto, hablaremos en el ciclo de ciencia ficción. Serán 5 películas que serán los viernes alternos y tratará la IA, la inteligencia artificial, un tema muy de moda y que ya tiene cierta controversia, que ya habrás oído, y por tanto creo que puede ser muy interesante para mayores de 12 años, recomendado, ¿no? Lógicamente. Estos talleres son pues para público desde los 4 a los 12 años, más o menos, uno más para de 4 a 8, recomendado, otro más de 9 a 12, recomendado siempre, Pues empezamos el 1 de junio, este próximo domingo, ¿no? Y cada domingo de junio pues vamos a tener un taller, ¿no? Un taller dedicado pues a un tema, ¿no? El siguiente tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Y los juegos que tienen que ver con las matemáticas. El siguiente tendrá que ver con, ahora lo veremos en la ilustración, con la Space Week, que se celebra también anualmente en junio. Pues también hacemos un taller infantil de 4 a 8 años también sobre ese tema, ¿no? En fin, tendremos un total de 4, uno por cada domingo, 4 planetalleres los domingos. Inscripción gratuita, recordemos, todas las actividades del planetario, exceptuando las películas que se pasan en cúpula, las películas que tenemos en cartelera, son actividades gratuitas, subvencionadas, lógicamente, por el ayuntamiento y, por tanto, son en muchos casos empresas que cobran, pero por supuesto que está pagado por el ayuntamiento de Castellón. Quiero decir que son actividades totalmente gratuitas, con lo cual, pues bueno, es de agradecer ese esfuerzo también que el ayuntamiento está dándonos al planetario para que podamos realizar todas estas actividades, ¿no? Y finalizaremos junio también pues con el último sábado de junio, pues con lo típico, con una observación solar que siempre se llena. También es cierto que solo son 30 personas, pero bueno, siempre se llena la observación solar con nuestros telescopios especiales para la observación del Sol. Vaya ya por delante, observar el Sol es peligroso. Todavía queda mucho tiempo, ya sabes que hablaremos mucho de ello. Observar el Sol es muy peligroso, puede provocar una quemadura irreversible en el ojo, por tanto hay que saber muy bien con qué observar. Nosotros ponemos telescopios seguros y explicamos allí cómo se observan. Esto va porque los críos ya sabemos qué pasa. Enseguida pueden coger unos prismáticos, no sé qué, yo quiero ver el Sol. Pues no. Y luego, por supuesto, celebraremos en el planetario en vivo, que es una sesión gratuita interactiva que yo hice este pasado sábado, que era cuando el Sol se apague. Pues este próximo, que lo realiza un compañero mío, tratará sobre el Día del Asteroide, que se celebra el último día de junio, todos los años el último día de junio, coincidiendo con ese impacto que hubo a principios del siglo XX de Tunguska, que arrasó centenares y centenares y centenares de hectáreas, que todavía no tenemos muy claro si fue un asteroide, fue un cometa, pero no quedaron restos. Fue a principios del siglo XX, por tanto fue muy difícil llegar a una zona no habitable, ¿no? Afortunadamente, y fue muy difícil llegar allí, se llegó varios años después, ¿no? No habían carreteras, ¿no? Lógicamente. Pues bueno, para concienciar, esto es una celebración internacional, para concienciar al público
a los gobiernos que tienen que subvencionar las agencias espaciales, que hay que estar pendiente de los asteroides y de los cometas, que pueden ser un peligro, que han sido un peligro para la humanidad en el pasado, para la humanidad no, para otros que no eran tan humanos, que se llaman dinosaurios, ¿no? Pero bueno, hemos tenido algunos sustos. Te recuerdo que hace un par de meses tuvimos un asteroide por ahí cerquita y tal, que pasó, que primero había una probabilidad de impacto como un campo de fútbol, que había, no muy grande, pero bueno, ya daño local severo a nivel local, ¿eh? Pues bueno, y al final pues no, se fue calculando mejor la trayectoria y seguramente impactará en la Luna, seguramente, ¿eh? Pues bueno, pues el Día del Asteroide lo celebraremos. Y luego, para finalizar, no me gustaría dejar esta actividad que no la celebramos nosotros somos tanto el planetario como el Ayuntamiento de Castellón acoge esta actividad que es de puertas abiertas en el Salón de Actos, que es una jornada sobre las enfermedades raras. Se va a dar visualización por especialistas de talla nacional, a estas enfermedades que necesitan investigarse, que necesitan porque sean poco frecuentes no quiere decir que no nos afecten, que se necesita investigación, se necesita dinero, se necesita interés, lógicamente, ¿no? Y bueno, y colabora no solo el Ayuntamiento, colabora el Hospital de la Marina Baixa, colabora Generalitat Valenciana, la Fundación Fisabio, la UGI, el CEU Sant Pau, el Síndic de Greuges, o sea, la FE, o sea, que es una jornada que estamos orgullosos de que hayan contado con el Planetario como centro de divulgación científica para divulgar el jueves 5 de junio por la mañana, a partir de las 9:30, para divulgar estas enfermedades raras, sus tratamientos, ¿no? Y bueno, y tengamos a grandes especialistas que se desplazan para hablarnos de estos de una forma totalmente altruista, ¿eh? Aparte, son unas jornadas montadas totalmente altruista porque la organización no tiene el apoyo suficiente como para pagar a especialistas, entonces los especialistas lo hacen voluntariamente. De manera voluntaria, que es como suele ser habitualmente. Eso dice mucho por estas personas, por estas personas. Y ya está, te he soltado ahí una hora de sin parar. Una hora de speech, Germán. Sí, ya lo creo. Para el día para el 21 de junio, ¿preparáis algo o ese sábado continuáis con las actividades normales? Hay un sábado que tenemos cerrado en junio, que es el que coincide con San Pere, creo que es. Sí, el 27, 28 ¿será? Sábado 28, San Pedro, si no me equivoco. Estoy hablando de memoria, no me maten el agüero. Es posible, el 29 es posible que esté cerrado, domingo 29 es posible que esté cerrado. Sin embargo, recordar que los festivos normales, los que no afectan a la iba a decir corporación, sí, no, a la ciudad de Castellón. Exactamente, a la ciudad de Castellón normalmente abrimos. De hecho, San Juan, el 24 de junio, tenemos abierto por la mañana, como si fuera un domingo. Recordemos que todas las festividades, excepto Magdalena y cosas así, muy locales, pues todas las demás abrimos por la mañana, estamos en horario de domingo, con las proyecciones de domingo y si hay alguna actividad se hace con normalidad, sin ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que el domingo 29 cerramos. El domingo 29 de junio cerramos ese domingo. Por eso hay 5 domingos este verano, pero por eso solo tenemos 4 talleres, porque ese domingo, ese último domingo de mes cerramos. Y ya en julio te voy a traer ese programa intensísimo de julio y agosto, que batirá pues el récord de actividades. ¿Hasta el 2026? Esperemos que hasta el 2026. Que ya está cada vez más cerca. El 2026 no quiero ni pensar, se está empezando a volver una locura. Germán, muchísimas gracias gracias a vosotros. Iba a decir por tu atención, ¿no? Por venir una semana más. Muchísimas gracias. Y por tu paciencia y por enseñarnos siempre cosas tan chulas, tan interesantes. Un placer, y que Televisión de Castellón se haga eco de noticias de ciencia. Porque no solamente se trata de divulgar, hay que dar a conocer aquello que se hace en nuestra ciudad. Lo de las enfermedades raras me lo anoto en mi agenda informativa, porque estaremos allí, porque colaboramos con muchas entidades, pero aún no nos había llegado la información. Así que gracias por informarnos. Claro. Nosotros hacemos una pausa para publicidad y tomamos la recta final de nuestro espacio de hoy hablando del deporte, concretamente del memorial de atletismo que tuvo lugar el viernes en la ciudad de Castellón. Hasta ahora.